Bueno, muchas gracias a Yoica por la posibilidad que me dan de poder tratar un tema muy importante para mí, como es la articulación, a veces posible, a veces imposible, entre el psicoanálisis y el hospital, o los hospitales. Yo voy a hablar de lo que pasa en Argentina. Voy a hablar de este fenómeno que es en Argentina el auge del psicoanálisis. Y podemos decir que en nuestro país el psicoanálisis forma parte de la cultura. Hay chistes gráficos en los diarios de hoy en día, todos con chistes psicoanalíticos. Hay canciones, muchas de moda, con temas psicoanalíticos. Ir con un extranjero a recorrer negocios implica que el extranjero se asombre, porque uno va a una mercería acá y encuentra folletos sobre un seminario de psicoanálisis o sobre distintos servicios de psicoterapia a precios razonables, digamos. Esto es muy común, esto yo sé que es muy raro en otros lugares, esto ocurre acá, y el psicoanálisis tiene una gran difusión. Yo cuento una anécdota. Tengo que ir a la comisaría más cercana porque había perdido un documento y necesitaba hacer la denuncia de que había perdido ese documento. Me atiende un oficial muy serio, con el uniforme, se pone a escribir en la máquina mientras me hace todo el interrogatorio, nombre, edad, estado civil, hasta que llega a profesión. Cuando yo le digo psicóloga, él levanta la vista y me dice muy serio: ¿freudiana o lacaniana? Bueno, por suerte me pude reír y salir de toda esa formalidad, pero eso puede ocurrir en una comisaría de barrio. El psicoanálisis y el hospital depende mucho y ha dependido muchísimo de las políticas de turno, de los distintos eventos sociales que han ocurrido en Argentina y los distintos cambios científicos. Según la política y los gobiernos de turno, el psicoanálisis en los hospitales ha sido visto como una práctica maldita, por ejemplo, durante el último proceso militar que tuvimos, o una práctica necesaria y bienvenida. Es decir, no podemos hablar del entrecruzamiento del psicoanálisis y el hospital sin tener en cuenta los sucesos políticos, sociales y científicos de cada momento. Si yo tuviera que decir cómo es que estos dos discursos tan distintos como el de el hospital y el psicoanálisis, estos dos encuadres tan distintos, estas dos maneras, dos miradas y dos estructuras tan distintas pueden encontrarse, tendría que situar
o intentar situar un punto de comienzo. A ver, en realidad es ficticio, pero en 1957 hay varias cosas que convergen y que uno podría decir que algo parte de ahí. Yo sé que hay acá muchos psicoanalistas que se han dedicado a historizar todo esto. Menciono entre muchos a Carpintero y Weiner en Las huellas de la memoria, tomo 1 y 2, a Ugo Besetti, que escribió muchísimo sobre la historia de la psicología y el psicoanálisis en la Argentina, a Germán García, que también fue alguien que se ocupó mucho de este tema. Pero bueno, intentando situar un comienzo, yo diría que en 1957 ocurren fundamentalmente 3 hechos. Uno es que se crea el Instituto Nacional de Salud Mental. El segundo es que con el antecedente de la carrera de psicología en la Universidad de Rosario, se inaugura en la Universidad de Buenos Aires la carrera de psicología, que en muy pocos años llegó a ser la que tenía más inscriptos en la UBA. Los profesores que estuvieron a cargo de la Facultad de Psicología de UBA, en su mayoría provenían de APA, Asociación Psicoanalítica Argentina, que en aquel momento, en 1957, era la única asociación que existía en relación al psicoanálisis y que en ese momento no admitía el ingreso de no médicos. A pesar, como dice algún comentario que leí, que en ese momento APA era fundamentalmente kleiniana y Melanie Klein no era médica. Pero bueno, los psicoanalistas en aquel momento no admitían a los no médicos entre sus filas. Esto cambió mucho después. Y como tercer evento que me parece para situar en 1957 en la Argentina, en el Policlínico de Lanús se instaló uno de los primeros servicios de psicopatología en un hospital general, a cargo de Mauricio Goldenberg. Goldenberg, en ese entonces, en 1957, estaba a favor de la desmanicomialización, que mucho después fue un tema fundamental. Él tenía una idea de una psiquiatría no cosificante y de empezar a preguntarse sobre la locura. Ya empezaba a instalarse entre los psicoanalistas, que por el momento eran los egresados de la Asociación Psicoanalítica, que era imprescindible el propio análisis y la supervisión de los casos para poder hacer un trabajo responsable. Y esto fue transmitido a las generaciones de psicólogos que empezaron a ver, ¿no?, a partir de este año. Más adelante, la creación de las carreras de psicología en todo el país dio lugar a la creación de las residencias, también a cargo de gente muy prestigiosa, pero prestigiosos ¿por qué? No solamente por lo que pensaron o escribieron. Yo tuve la suerte, el privilegio, por mi edad,
de conocerlos, de ser muy joven y poder tenerlos de maestros. Pero todos tenían algo en común, que eran fuera de serie, no se apegaban a ninguna teoría, eran creadores, eran pensantes, se atrevían a preguntarse aún en contra de lo que en ese momento pensaba el dogma psicoanalítico. Y ahora voy a ir a lo del dogma. En mi época nos formábamos con los libros de Blecher. Blecher era un psicoanalista que lamentablemente murió muy joven, a los 60 años, y que, como nadie es profeta en su tierra, fue mucho más valorado por los psicoanalistas franceses que por nosotros mismos. Yo creo que en este momento, en las camadas jóvenes de egresados, nadie debe saber mucho quién fue Blecher. Y sin embargo, muchos autores, entre ellos Maud Manoni, lo cita y lo trabaja muy concienzudamente para pensar el tema de encuadre e institución en su libro El psiquiatra, su loco y el psicoanálisis. Otro de los importantes que estuvieron a cargo de la enseñanza fue Fernando Ulloa. Yo lo conocí en una supervisión en el Borda, donde yo estaba haciendo la residencia, y me encantó su estilo, me encantó su humor. Al poco tiempo le pedí análisis, insistentemente, porque nunca tenía horas, pero finalmente me empecé a analizar con él hasta que en el 76 él se tuvo que ir exiliado porque llegó el proceso militar y su genocidio, y volvió recién en el 84 con la vuelta de la democracia. Yo retomé mi trabajo de análisis con él a partir de ese momento, y fue, como a él le gustaba decir, mi ayudador. Como concurrente primero y como residente después en el Borda, lo tuve al doctor Morgan como jefe de sala, con todas las características de alguien muy autoritario, un ejemplar del patriarcado, pero brillante y con una capacidad de adecuar qué había que hacer con cada uno de esos pacientes internados en esa sala, que aún hoy yo los sigo recordando con mucha admiración y cuento sus anécdotas, que realmente siguen siendo para mí de una genialidad clínica impresionante. A Pichon-Rivière, que fue otro de los grandes que estuvieron en la docencia y fundamentalmente en el hospicio, como era llamado en ese momento, y fundando Hospital de Día, por ejemplo. Yo a Pichon-Rivière lo conozco de ir a escuchar una de sus conferencias. Me impactó, pero ya estaba muy viejo, ya estaba con una salud muy deficitaria. Pero hete aquí, y ahora voy a un tema que me parece que es el síntoma de esta articulación psicoanálisis y hospital. Hace 15, 20 años
los sábados a la mañana nos reuníamos varios colegas en el Hospital Moyano para discutir casos, generalmente de pacientes internadas en ese hospital. Yo llegué antes, me puse a charlar con unos colegas, íbamos caminando y de pronto en una ventana que estaba a ras del piso, como es una edificación muy vieja y tenía ventanas a ras de la vereda, miro para abajo, veo algo que no sé qué es. En ese momento un residente se acerca, me saluda, ¿qué tal, profe? ¿Cómo le va? Y le digo, ¿sabés qué es eso que está ahí abajo? La verdad no sé por qué tenía tanta curiosidad. No lo sé. Él me dice, ¿quiere que me fije? Abajo era un lugar oscuro, se veía muy embarrado y muy sucio. Tampoco sé por qué le dije sí, si podés. Y ahí viene este residente muy conmovido, y nos deja muy conmovidos a todos, con un montón de historias clínicas viejísimas, entre las que hay una historia clínica escrita de puño y letra por Pichon Rivière. Hay de muchos, ¿no? De Pichon, de Cabret, de muchos tipos muy renombrados en la psiquiatría. Yo no podía creer que historias clínicas del 47, tan valiosas, estuvieran tiradas en un sótano, comidas por las ratas, llenas de barro. Me las traje, las tengo, porque todavía no hay ningún archivo donde poder dejarlas. En una de esas historias clínicas antiquísimas, Pichon Rivière, refiriéndose a un paciente que él diagnostica como esquizofrénico y relatando los encuentros con él, la manera en que el paciente lo espera, cómo lo mira, cómo le pregunta acerca de cómo está el paciente a Pichon, él escribe identificación narcisista y entre signos de interrogación pone transferencia. En el año 1947 no se aceptaba teóricamente que hubiera transferencia en la psicosis. La libertad de pensamiento que tiene Pichon para poder preguntarse sobre algo que no estaba dentro de lo que se pensaba, se estudiaba, sobre los cánones del psicoanálisis de ese momento, y él, desde la clínica, se pregunta, ¿hay transferencia? Bueno, que estas historias que estaban, como les digo, firmadas por Cabret, Bosch, Cerdá, estuvieran arrumbadas como basura, da cuenta de un síntoma, del lugar que tiene la memoria, y de un síntoma porque la institución salud mental exige que cada paciente tenga una historia clínica, forma parte de las exigencias de la institución. Esa historia clínica nunca se archivó, menos que menos digitalizarla, con lo cual nunca estaban, se perdían, no se encontraban o seguían el destino de la basura, como estas que yo encontré gracias a este muchacho que las trajo de ese lugar a partir de mi pedido. Sabemos que Jacques Derrida habla
del mal de archivo, el rechazo a archivar, el rechazo a guardar, el rechazo a conservar la memoria. Ahora uno podría pensar que los psicólogos que van entrando en las distintas camadas, en las residencias, en los hospitales, podrían haber tenido una actitud distinta con la historia clínica. No. ¿Qué dicen cuando los residentes tienen que llenar la historia clínica? Primero lo sienten ajeno, que es una exigencia del hospital y por lo tanto la rechazan. No tienen ganas, lo hacen estereotipadamente, mal, tarde. Y los jefes de sala, esto lo escuché yo de boca de ellos, además de que los residentes me lo cuentan, dicen, no escriban, eso únicamente lo lee el juez. Aquí que no, que cuando uno trabaja con pacientes graves en los hospitales psiquiátricos o en los servicios de psicopatología de los hospitales generales, el paciente viene generalmente sin historia, sin subjetividad, sin posibilidad de contar qué le ha pasado. Generalmente son cuadros graves de locura, de psicosis, con extrema pobreza y regada de todo tipo de adicciones. No tienen demasiado para decir, para contar, porque no lo recuerdan, porque muchas veces la familia o es inexistente o tampoco recuerda. Y para atender a un paciente en estas condiciones es muy importante saber si es una primera internación, si es la internación número 15, qué decía cuando llegó a su primera internación, qué se le dio de medicación y qué se le hizo como tratamiento, a qué respondió y a qué no. Esto es fundamental. Hay veces que los residentes de distintos lugares del país me piden supervisiones por casos que tienen muchos años en la institución, muchos, últimamente de una institución como la Colonia Cabret vino un hombre que hace 30 años que está siendo tratado y no hay historia ni sobre qué se le hizo, qué se le dijo, qué se intentó, qué tuvo respuesta y qué no, qué decía en aquel entonces y qué dice ahora. Bueno, en estos casos de pacientes muy graves, muchas veces la única historia, la única novela familiar es la historia clínica y no hay otra. Por eso que se pierda, que no se pueda digitalizar, que no diga el equipo tratante qué intervenciones hizo y con qué resultado, es un síntoma de este choque entre psicoanalistas que dicen esto no tiene nada que ver conmigo y del hospital que locamente dice es obligatorio pero después las tiro. Es cierto que actualmente, por la nueva ley de salud mental, el paciente en nuestro país es el dueño de la historia clínica, es el titular, tiene total acceso a ella y esto tiene muchos recaudos en la confidencialidad que hay que tener con lo que escribimos. Entonces hay muchos colegas que me dicen, bueno, yo tengo casos donde el
paciente leyó su delirio en la historia clínica y se puso muy mal, con lo cual yo entiendo que hay que saber muy bien en cada caso qué se escribe, cómo se escribe en la historia clínica. Pero insisto, la historia clínica es, en la mayoría de estos casos, la única historia que tienen. En mi clínica, porque yo como me formé en el hospital, yo sigo escribiendo en mi consultorio y muchas veces pacientes graves me piden que les lea, que les cuente qué decían cuando llegaron. Y esto en general, cuando acontece y cuando voy a buscar lo que escribí en su primera entrevista y le cuento o le leo lo que escribí, es muy conmovedor, ¿no? Recuperar trozos de su vida que pueden haber quedado sumergidos en el olvido, el deterioro, y que el paciente quiere volverse a encontrar con esos retazos. Entonces, traigo lo de las historias clínicas porque hace síntoma en ese encuentro-desencuentro entre los psicoanalistas y la institución hospitalaria. Cuando la historia está bien hecha y se respeta el poder consignar lo que se hace, lo que se intenta, si dejó de tomar la medicación, por qué lo hizo, cuándo volvió, si habló con la psicóloga, qué le dijo, qué tuvo efecto en él y qué no, realmente no tenemos esa sensación de estar siempre subiendo la piedra a la montaña para que se vuelva a caer rodando, como muchas veces cuando se aborda a un paciente con mucha historia en las internaciones psiquiátricas y que no se sabe nada más que, muchas veces vino por acá. Bueno, que haya psicoanalistas trabajando en la institución hospitalaria no quiere decir que se pueda hacer psicoanálisis con la mayoría de los pacientes. Quiere decir que hay un profesional psicoanalista que va a apostar a la posibilidad de que aparezca un sujeto y a la posibilidad de que se establezca la transferencia, esa que Pichon escuchaba hace ya tantos años. Y en relación al delirio, como apostaba ya Freud muy tempranamente, al revés de lo que planteó la psiquiatría clásica, todo delirio tiene y contiene una verdad mal dicha que hay que poder descifrar. Es decir, hay psicoanalista, hay tratamiento posible. No podemos pretender estrictamente, porque un psicoanálisis, no porque sea una pretensión, sino porque no es posible con los pacientes de estructura psicótica analizar cuando está todo ahí y en todo caso está todo a cielo abierto y tenemos que ver cómo coser y tejer ese nudo de lo imaginario que se desvinculó totalmente de lo simbólico y de lo real y que hace necesario construcciones, tejidos, suturas, no necesariamente una intervención acerca de ninguna verdad reprimida inconscientemente. Ya Lacan habla acerca de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. Tratamiento posible.
Cuando llega el psicoanálisis a los hospitales, básicamente y en primer lugar, modifica la concepción que se tenía hasta ese momento y que tenía la psiquiatría, ¿no? Y que tenían los psiquiatras clásicos, que estaban como amos y señores de los hospitales o de los servicios de psicopatología en el Hospital General. Lo primero que hace el psicoanálisis es acotar el poder de la psiquiatría tradicional. En este momento podemos decir que cuando entran los psicólogos a formarse en las residencias o en las concurrencias en los hospitales, lo están haciendo codo a codo con los residentes o los concurrentes psiquiatras. Y se está, en general, aprendiendo a trabajar en equipo. Esto es fundamental y todavía necesita de muchísimo seguir insistiendo en la necesidad de este aprendizaje. Cuando salimos de la facultad, por ejemplo de la Facultad de Psicología me refiero, ahora imbuida en lecturas estrictamente lacanianas y millerianas, en esa época, cuando yo estudié, hace muchos años, eran totalmente kleinianas. Melanie Klein, Paula Hyman, Bion, Meltzer. Y salimos con la idea de que uno que tenía ya una estructura, en ese entonces era todas las intervenciones con aquí, ahora y conmigo, que íbamos a encontrarnos en los hospitales con un paciente y le íbamos a hacer inmediatamente una interpretación, ahora sería una escansión. Error. En general, la enseñanza universitaria en nuestro país ha sido copada en distintos momentos por las teorías del momento, las teorías que eran más exitosas en ese momento, en auge, y siempre tendió a ser muy unicista. Como dice Legendre, y voy a leer una cita, el psicoanálisis nace combatiendo el quid pro quo de la fe, de una ciencia fundamentada en la teología, el modo tradicional de su propaganda, el aislamiento del saber bajo un magisterio universal. Como tal fue rechazado y combatido el psicoanálisis para luego ser canonizado. Sigo con la cita. Por más que se adorne o se oculte la dificultad, la cuestión religiosa está en el centro de la institución occidental y de su texto tradicional. El discurso canónico no es así separable de un portador primordial y el texto enuncia perfectamente el mito que anuda la institución a su verdad. Es decir, se le otorga el saber omnímodo a un solo autor. Ese que da todas las respuestas y es pensado como lo último en el desarrollo científico. Yo salí de la facultad, confieso, habiendo leído de Freud solamente las 5 conferencias. Sí, Melanie Klein, Bion, Searles, Winnicott, nunca abjuré de eso, de haber estudiado esos autores, pero de Freud lo leí después, cuando egresé en grupos de estudio, por mi cuenta, con otros maestros elegidos, y la alegría de descubrir a Freud, a su honestidad, a su genio, a poder
situarme en por qué Melanie Klein decía lo que decía, porque obviamente es Freud el fundador del psicoanálisis y hasta ahora los que lo han seguido lo han tenido de interlocutor, para pelearlo, para discutirle, para ir más allá de Freud, sí, pero no sin él. Lacan, hasta sus últimos seminarios, lo sigue teniendo a Freud de interlocutor. Insisto, a veces para pelear, a veces para discutir, a veces para ir más allá, a veces para decir, acá se equivocó, podría haber seguido y no siguió, pero siempre es con Freud. Creo que las nuevas camadas no leen Freud, espero que lo hagan como me pasó a mí después que egresé, porque vi la necesidad de leer a Freud. Entonces, el recién recibido sale con todas las teorías y, si tiene suerte, entra a trabajar como residente o concurrente en un hospital de locos. Con respecto al hospital de locos, Foucault, en Historia de la locura, nos hace recorrer los diversos y funestos destinos de los locos a lo largo de los siglos. Encadenados, juzgados, castigados, excluidos, vigilados, siempre fueron un espejo atroz en el que nadie quiere mirarse, ni reconocerse. Las instituciones que lo fueron albergando y excluyendo fueron cambiando sin dejar de llevar la marca de origen. En Argentina, la Ley de Salud Mental 26657, sancionada en noviembre del 2010, intenta asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos en aquellas con padecimiento mental que se encuentren en el territorio nacional. Digo intento, así que la ley intenta, porque su aspiración de reconvertir los centros de atención manicomiales en abordajes de internaciones breves en hospitales generales o en centros de salud está lejos de haberse puesto en práctica verdaderamente. No se han construido las casas necesarias de medio camino, no se han implementado los recursos que hacen falta para destituir lo manicomial. Y acá quiero citar a Ignacio Leucovitz, un filósofo que en su libro Pensar sin Estado dice: el loco no vota, pues no está en condiciones de hacerse representar. No es plenamente hombre porque hombre se define por la posesión de la razón. Las distintas modalidades de exclusión propias de los estados nacionales tienen en común el modo de organización que es la reclusión. A los excluidos se los recluye. Ahora bien, la modalidad específica de exclusión en nuestras condiciones actuales no es la reclusión, sino la expulsión. Gran verdad. Y sigue: si no hay manicomios, pero tampoco las instituciones que lo pueden reemplazar de manera más dignificante, la locura no tiene lugar. La locura como institución, sigo citando Leucovitz, se piensa en la relación entre tres términos, tres instituciones: el Estado, la familia y el hospital.
A este complejo nosocomio, palabra derivada del latín nosocomius, que a su vez deriva del griego nosocomion, resultado de ella de nosos, que puede traducirse como enfermedad, y como, que es equivalente a cuidar, ingresan los jóvenes profesionales para formarse y atender. A la pobreza de recursos con que uno ingresa acerca del saber hacer con los pacientes, con la que llegan los jóvenes, la pobreza de recursos económicos del hospital, la falta de decisión política acerca de ocuparse de los locos, podemos sumar, siguiendo a Walter Benjamin, la pobreza de la experiencia. En su texto de 1933, Benjamin observa que los hombres que vuelven de la guerra no logran dar sentido a las vivencias que tuvieron. Vuelven pobres en experiencias. Para Benjamin, la experiencia no es cualquier vivencia, ni cualquier encuentro con el mundo. Es una elaboración de ese material en una forma de relato significativo para otros. Acá creo que podemos también volver a recordar lo de las historias clínicas. Que los residentes y concurrentes puedan hacer de sus vivencias experiencia es el desafío que propone el hospital y lo que nos proponemos todos los que trabajamos en relación al hospital con los que padecen de locura. Choques y desencuentros. Uno de los primeros choques que se produce es con las reglas de la institución. Es decir, todo aquel que sí, psicólogo, con miras a ser psicoanalista, se pelea, se da de patadas con las reglas de la institución. Porque, bueno, muchas no tienen nada que ver con lo que uno piensa que es un encuadre psicoanalítico. Pero además que operan como obligaciones instituidas a las que hay que obedecer sin que muchas veces se sepa por qué. Reglas que funcionan muchas veces más allá de todo criterio sobre la protección del paciente y que el profesional generalmente las padece. Es muy común en cada servicio la réplica de un sistema autoritario y patriarcal. A veces, como en el caso de Morgan, en la sala 8, cuando estaba Morgan, con mucho talento, y otras veces, lamentablemente, en lo patriarcal sin talento. A medida que los jóvenes van ingresando al hospital, van aprendiendo con la clínica que se puede hacer una buena intervención caminando con el paciente por un pasillo, yendo a ver si hay consultorios o no, libres, y a veces sin encontrar ningún consultorio libre, que se puede hacer una buena intervención almorzando con el paciente. Se descubre que a veces el mutismo puede encerrar a alguien en una cárcel feroz y que sin embargo se puede apostar a llegar a él. Y también aprenden lo imposible, a inventar, no a descubrir, porque, como decía antes, está todo el inconsciente a cielo abierto. Sí, hay que inventar, cortar y coser esas hilachas de deseo que muy de vez en vez se puede encontrar. Otro choque del sí con el hospital que hace que sobreviva los que lo pueden aprender es el reconocimiento
de la necesidad y la pertinencia del trabajo en equipo. Trabajar con el psiquiatra, el asistente social, el laborterapista, hace posible un abordaje mucho más fértil y muchas veces es condición de posibilidad. Ayer en una supervisión con los residentes del Hospital Rivadavia, hablábamos de un paciente y veíamos que la condición de posibilidad era que hubiera muchos en el equipo con los que él pudiera hablar, y que después fue importante juntarnos y escuchar lo que este muchacho decía al psicólogo, a la psicóloga, a la psiquiatra, y cómo tratar de justamente escuchar, como hacer un coro, que si no eran voces muy desafinadas lo que podía decir cada uno, y cómo escuchándose y escuchándolos se podía hacer una hipótesis de cómo abordar, por ejemplo, a un paciente muy difícil, ¿no? Cuando uno sale de la facultad con esta formación tan unicista y empezamos a cuestionar lo que estudiamos, que esto es muy doloroso y muy fértil, cuestionar lo que estudiamos como verdad única y absoluta. Si no nos cuestionamos y no empezamos a darnos cuenta que hay muchas cosas que no sabemos y podemos transcurrir aceptando el montón de cosas que no sabemos, bueno, si no, quedaremos encerrados en la pecera. Interrogarnos a la manera de Pillon, Ulloa, Blecher, Morgan, para tomar algunos de estos referentes, es darle al psicoanálisis la dignidad de una herramienta muy preciosa para abordar el padecimiento psíquico. No solo los pacientes están enchalecados hoy en día con el chaleco químico, también los profesionales salimos de cada facultad enchalecados en la teoría que creemos que lo explica todo. Por eso en esto, aceptar los propios límites nos lanza a la necesidad de analizarnos, supervisar, seguir estudiando, reunirnos con los pares, escribir. Voy al punto de transformaciones del psicoanálisis dentro de el psicoanálisis en Argentina. La lectura de Lacan en Buenos Aires se hizo lugar de la mano de Mazzotta. En 1959 fue Pillon Rivière el que promovió que Mazzotta leyera a Lacan en este dar, en este legado realmente de dar aquello que no se tiene. Pillon no podía en ese momento, por su edad, por todo lo que había transcurrido, leer a Lacan. Leer en el sentido de admitir una transformación, un viento que barría todas las ideas preestablecidas. Pero sí se lo da a Mazzotta. Eso es un legado. Entonces, le da a leer a Mazzotta el Seminario de las Formaciones del Inconsciente. Y en marzo de 1964 fue la primera conferencia de Mazzotta llamada Jacques Lacan o el inconsciente en los fundamentos de la filosofía. Y la dio en la Escuela de Psicología Social de Pillon Rivière. Es decir, Lacan entró por fuera del psicoanálisis oficial de la mano de Mazzotta y en la institución de Pillon Rivière.
Dicha conferencia se publicó en 1965 en la revista Pasado y Presente de Córdoba, creada por un grupo de intelectuales que habían roto con el Partido Comunista para iniciar las bases teóricas de una nueva izquierda. Dicha conferencia no fue publicada por una revista de psicoanálisis, sino por una de izquierda. Se vino la vuelta a Freud y su más allá. El significante, la metáfora, la metonimia, el inconsciente estructurado como un lenguaje, el falo, la castración como castración del otro, el estructuralismo empezaba a dar cuenta de una verdad estructural. En 1969 en la Argentina se produce una movilización sin precedentes en todo el país contra la dictadura de Onganía, que se denominó el Cordobazo. También en el campo de la salud mental hubo un Cordobazo. Cambió el foco de las reflexiones sobre la sociedad, la política y las violencias. Esas transformaciones se pueden medir tomando los efectos que produjo en la Federación Argentina de Psiquiatras, en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y en la Asociación Psicoanalítica Argentina. Fue un cordobazo. Coincidió con la subversión que implicó la enseñanza de Lacan en nuestro círculo. Fervorosos lectores, detractores, religiosos, seguidores inundaron los grupos de estudio, las carreras universitarias, las instituciones que formaban analistas y por fin la práctica hospitalaria. Lacan renovaba, iluminaba el tratamiento posible de la psicosis. Y acá quiero aclarar algo. Los kleinianos, que era la escuela predominante en la facultad anterior a Lacan, atendían, trataban y transmitían su análisis de pacientes psicóticos. No es que Lacan inaugura esto, sino que le da una lógica, le da conceptos fundamentales, le da una estructura por la cual esto pasa de un terreno puramente imaginario, puramente personal, puramente a merced de cada analista, a ser una experiencia transmisible, a ser algo que se podría pensar con una estructura. La transferencia en la psicosis pasa a ser pensada en el eje A', fuera del eje del otro con mayúscula. El desanudamiento del imaginario hace que la práctica clínica tenga una orientación distinta. Pensar en la constitución especular, lo que implica como constitución del yo, del otro, del pequeño otro, todos estos conceptos, la aparición del sujeto como sujetado, la metáfora paterna, si incide, si no incide, si inscribe, si no inscribe, el significante de la falta, si está operando o no en la estructura, son hitos irreversibles en la práctica clínica de pacientes graves. La clínica en el hospital no es un relato, es un acto que sucede ante nosotros, con nosotros, del que después devendrá relato, escrito, transmisión. Dije al comienzo que el recorrido hasta aquí era arduo pero fructífero. Y lo retomo para terminar señalando la gran cantidad de trabajos que se publican en los congresos que hacen los hospitales, las residencias, en las revistas para residentes de todo el país,
y no menos importante, la cantidad de investigaciones que se realizan, se publican, y la cantidad de pacientes que lograron torcer un destino mortífero para apostar a una vida posible. Y cierro con una pregunta que una vez me hizo un paciente internado en el hospital Borda. Llega al consultorio del hospital, donde yo lo estaba esperando, muy angustiado, presuroso, y como indignado, y me dice: vengo del psiquiatra, y me dijo que tengo que tomar la medicación de por vida. Y yo le dije que no tengo ningún problema, ¿qué me importa? Pero vengo pensando, ¿usted por qué no me dice que tengo que hacer terapia de por vida? Entonces le digo: bueno, eso lo decide usted, eso es más una decisión de si usted quiere. Y él me contesta: ahora puedo decidir. Cuando empecé, no. Bueno, espero las preguntas, los comentarios que quieran hacerme, y desde ya muchas gracias por la escucha. Bueno, acá una de los comentarios que me parecen muy interesantes, además que les agradezco la escucha nuevamente, es que Tosquelles empleaba la técnica de caminar con el paciente o salir mientras tenía la sesión. Bueno, yo les decía que yo había aprendido mucho con Morgan, a pesar de lo autoritario y despótico que era a veces. Él llegaba y le daba la mano a todos los pacientes internados en la sala y les preguntaba el nombre. No les preguntaba el nombre, ya lo sabía, iba con el cabo enfermero atrás que le iba diciendo: este fulanito, este menganito. Y él, que generalmente los veía e intercambiaba con ellos, les decía algo a cada uno. Esto era muy impresionante porque eran el efecto que les causaba a los pacientes, que cada vez que el cabo decía: llega el jefe, todos corrían, se ponían sentaditos en su cama, esperaban este apretón de manos y esta pregunta, sugerencia, o cómo te fue con esto, y qué te pasó, y te dieron el estudio, y tomaste la medicación. Esperaban, el jefe llegaba, pero era una visita esperada. Y otra de las cosas que a mí me parecieron maravillosas para pensarlo, un paciente internado en la sala tenía un delirio con números.
Pero en un momento dado, que no entendimos nunca por qué, se puso muy insistente en perseguir a las profesionales mujeres, en ir atrás nuestro, diciéndonos una cantidad de números que, bueno, para nosotros no tenía ningún sentido. Vamos a hablar con Morgan y le decimos: Atencio, que así se llamaba, Atencio está mal, está agresivo, no sabemos qué le pasa, pero se acerca demasiado y nos dice los números al oído. Entonces, ¿qué dice Morgan? Déjenme pensarlo. Y le da como trabajo y responsabilidad de la que Atencio se tiene que encargar, que él maneje el archivo de las historias clínicas de la sala y que las recuerde por número, y que cuando nos las llevábamos y no las devolvíamos, porque eso también hacíamos, nos viniera Atencio a perseguir con anuencia de Morgan, diciéndonos el número de la historia clínica. Fue maravilloso el efecto, porque Atencio tuvo una responsabilidad, se sentía útil, su delirio tenía una función, y empezamos a entenderlo. Porque cuando se seguía atrás nuestro y nos decía 1607, uno le contestaba: uy, me olvidé de traerla, mañana la traigo, atención. Eso para mí es de una genialidad de cómo recuperarlo, porque Atencio a partir de ahí no jodió más ni con seguir a las profesionales, no seguía a distancia porque ya era un empleado, ya tenía una función, se le había gestionado un pequeño sueldo. Le cambió la vida a Atencio hacerse responsable de las historias clínicas y darle a su delirio un sentido de comunicación. Eso me parece, hoy, hace tantos años de esto, me sigue pareciendo una genialidad. Para aprender. Bueno, a ver si gracias, Célida. ¿Qué más podrías? Ah, se me fue. Bueno, leo otras porque no sé por dónde se me fue, para arriba o para abajo. Comento: distintas posiciones del analista en la clínica de la psicosis. Ah, gracias, Célida. ¿Qué más podrías decir tú sobre esa resistencia de los analistas a trabajar en la institución? Tal como decías al inicio, la experiencia que ustedes tienen en Argentina no es la misma que se tienen en otras latitudes, por ejemplo Colombia. Si bien cada contexto tiene sus propias lógicas, ¿qué podrías decir tú sobre esa resistencia? O más bien llamarlo síntoma. ¿Es un síntoma esa idea en la que se debaten muchos analistas al sostener que en las instituciones no se encuentra... Uy, se me fue lo que sigue. No sé cómo sigue. Bueno, no sé cómo seguía, capaz que después la pesco. Muy interesante la cuestión del archivo, pero ¿no crees que es un asunto donde se articula... ¡Ay, se me van! Bueno, ahí la pesco, pero ¿no crees que es un asunto donde se articula la posibilidad de contactar con el otro del equipo interdisciplinario dentro del hospital? En mi experiencia, las discusiones con el psiquiatra o la psiquiatría, o la psiquiatra, que casi siempre son jefes del servicio de salud mental,
se podrían plantear a través de cómo escribirlas. Si atenerse a los conceptos del SM, el manual que quieren imponer para diagnosticar, o si escribir una historia psicoanalítica. Yo creo que son todas las cosas que hay que discutir. Cómo escribir una historia clínica, pero para hacerlo hay que admitir que la historia clínica en los hospitales, con el tipo de pacientes que recibimos, es fundamental. Si no partimos de admitir la necesidad de la historia clínica para el paciente y para el profesional, y para, si después vuelve a reinternarse o después vuelve a aparecer internado en otro lugar del país, si no partimos de aceptar la necesidad de la historia clínica, mal podemos discutir qué ponemos en ella. Mi intento es saquémosla de la basura, que es donde, bueno, les cuento que encontré tantas historias clínicas maravillosas, históricas, impresionantes. Bueno, señalás el recuperar la experiencia de la escritura, tanto por historias clínicas como para las presentaciones en transmisión. Ahora, las historias clínicas están digitalizadas, estandarizadas, por ejemplo, con el CIE 10. Entiendo que la escritura de historias clínicas va más allá del circuito digital, es decir, el deseo de sostener la memoria. Ojalá todas las historias clínicas tuvieran una parte digitalizada, una parte de las entradas y salidas del paciente en las instituciones, de quién lo atendió, por qué lo dejó de atender, si el paciente se fue, si el paciente dejó de concurrir, si el paciente dejó de concurrir a la psiquiatra y por qué, si volvió y por qué, quién lo acompañó, qué decía cada vez que llegó. Necesitamos imperiosamente tener eso a mano. Si después cada analista tiene el deseo de trabajar el tratamiento con su paciente y de hacerlo transmisión y de poder publicar lo que trabajó y lo que pudo pensar a través de esa clínica, bienvenido. Pero creo que hay datos fundamentales que tenemos que tener cada vez que recibimos un paciente. Esto que en general son pacientes que deambulan de una institución en otra y que pasan de tratamiento en tratamiento, y que bueno, esto es importante saberlo, tenerlo en claro. No es lo mismo un primer desencadenamiento, no es lo mismo las perspectivas, no es lo mismo cómo lo podemos encarar que alguien que ya viene con 6 internaciones previas. No es lo mismo. Bueno, y sí, insisto en la escritura. Acá dice hay que aceptarla, obvio, por supuesto, exactamente, hay que discutirlo. En mi experiencia lo hice y me costó un sumario. Sí, te creo. Yo, como ya ahora mi trabajo con los hospitales es de supervisora y de docente, cada vez que antes de la pandemia me invitaban a dar clase a los que recién entraban con mi trabajo sobre las historias clínicas. Bueno, era para mí algo muy lindo dejar la inquietud, ¿no? De que cuando el jefe les diga, no escriban, escriban lo menos posible, las historias clínicas las lee solo el juez, duden y digan, en una de esas al paciente le sirve. En una de esas hay una posibilidad de que el paciente pregunte,
¿yo qué decía cuando llegué? Y uno le pueda decir, acá está escrito que usted decía tal cosa. Y como dice el paciente que conté como viñeta clínica, el que me decía por qué no le decía que el tratamiento era de por vida, hay momentos en que, como cuando él llegó, no podía elegir si terapia o no terapia. Y además no hablaba. Cosa interesante, ¿no? Que es el psicoanálisis en el hospital no solamente escucha, no solamente escucha, prepara para escuchar. El analista apuesta a que va a poder escuchar. Pero muchas veces los pacientes no hablan cuando empiezan. A ver, comento, distintas posiciones del analista en la clínica. Ah, esta es la que había empezado. No es lo mismo una posición kleiniana que freudiana o lacaniana. Cada posición deviene efectos diferentes, ¿no? En la misma enseñanza de Lacan, la posición va derivando. Es un comentario muy interesante. Muy interesante. Voy a contestar desde mi experiencia como paciente. Mi primer análisis fue kleiniano. Duró muchos años hasta que yo ya sabía que era lo que me iba a decir mi analista, que era lo que me iba a interpretar. Y ahí lo di por terminado. Pero me sirvió. Yo tuve efectos. Yo tuve muchos cambios, a pesar de que me peleo hoy en día muchísimo con muchas intervenciones que me hacía mi analista. Después me empecé a analizar con Ulloa y se me abrió la cabeza, era, bueno, no sé, como 1000 ventanas juntas. Y sigo profundamente agradecida por que él haya sido mi ayudador. ¿Y Ulloa qué era? ¿Era kleiniano? ¿Era freudiano? ¿Era lacaniano? No, y sin embargo yo creo que no tenía ningún llano, ¿no? Tenía una posición de analista como esta de lo fuera de serie, que es apostar a algo más allá de que todavía no esté canonizado. Pillon Rivière preguntándose en la historia clínica en el 1947, este paciente que me espera y me dice cómo estoy y hace comentarios, ¿está en transferencia? Eso. Y esa es una posición analítica más allá de los llanos, aunque acuerdo que lo que Lacan aportó al tratamiento posible de la psicosis es fundamental y que hasta ese momento ni Freud, ni Klein, ni Bion, a pesar de haber tratado psicóticos, pudieron transmitir una posición, A' en una cuestión preliminar, ¿no? Bueno, pero vale la pena, dice María Rosa Pronesti, le gané un juicio, pero durante 5 años les enseñé a los médicos y psiquiatras en mi curso. Fui docente todos los años hasta que me retiré de la institución. Gracias, Élida. Élida, ¿podrías por favor darnos tu opinión sobre las resistencias institucionales en los equipos de salud mental a los cambios en esta época de pandemia y la necesidad de contención del personal de salud? Bueno, a ver, en este momento con la pandemia realmente es muy difícil trabajar
sé de muchos, sí, que siguen haciendo con todo el protocolo, pero también con riesgo, asistencia presencial a pacientes que estaban viendo en los hospitales y que eran pacientes de muchísimo cuidado, eran pacientes graves. Sé de reuniones entre psicoanalistas, psiquiatras en la puerta del Moyano con la paciente y el papá de la paciente, todos parados, haciendo una entrevista entre el equipo tratante y la paciente y la familia, los que podían venir, en la parte de afuera del hospital. Bueno, esto es fantástico, pasa, ocurre. Hay no solamente gente con talento, no, hay gente con muchas ganas, con mucha polenta puesta en su trabajo, y en esta época de pandemia donde todos estamos llenos de duelos, llenos de pérdidas, sin poder hacer los rituales de duelo por los seres queridos que se han muerto, por los que están enfermos, no podemos visitarlos, es una sensación muy difícil para todos, y donde yo pienso que en este momento la resistencia en algunos lugares está, la resistencia a seguir el tratamiento, y en otros pacientes, en otros sujetos, hay mucha demanda para esto. Depende. Y bueno, lo personal, lo caso por caso, se ve también acá, en situaciones muy difíciles. A ver, decir algo más, si podría decir algo más del lugar, función del analista ayudador en el hospital. A ver, esa es una posición analítica, ¿no? Para mí el paciente no es solamente un discurso, no es solamente un texto que yo escucho, intervengo, puntúo y hago una escansión y le digo hasta la semana que viene o hasta la próxima. Para mí, y en esto me siento muy heredera de Ulloa, intento que el paciente sea no solo un discurso que yo escucho, no solo un decir que yo puntúo, no solo un texto en el que intervengo. También alguien que a veces necesita ayuda en cuanto a sugerirle o ponerle un límite, o decirle: si vas a ir manejando borracho y a esa velocidad, acá no vengas más, porque para matarte no me necesitas. Esa es una intervención donde no estoy, digo, sí, parto de lo que dice, pero además pongo un límite y estoy dispuesta a cumplirlo. No sé, donde hay un compromiso más allá de lo dicho. Y creo que eso se aprende mucho en el hospital, porque no todos vienen a hablarnos, no todos vienen a decirnos. Entonces, a veces, cuando escucho un paciente que está sufriendo mucho, y me acuerdo de un libro que leí, una novela, porque bueno,
me gusta mucho la literatura. Entonces, me acuerdo de un libro que leí y que pienso que le va a hacer bien leerlo, y mi intervención es decirle, ¿por qué no lees esta novela? Es muy dura, sale un chiste, bueno, anda con un lexotanil para empezarla, pero después vas a ver qué hermosa que es, vas a ver qué poética, y tiene mucho que ver con lo que me estás contando. Digamos, eso sería para mí la posición no embarada, no acartonada del analista ayudador. Bueno, creo que ya he podido contestar más o menos lo que me han preguntado. Les agradezco mucho a Joica y a todos los que estuvieron escuchando. Muchas gracias y gracias por la intervención, por todas las intervenciones que hicieron.